respecto de esta muerte. Para seguir justamente comentando esta noticia, hablando, dándole un relieve a este personaje de carácter internacional, sumamos a Pablo Carrera. Él es ex diplomático, ex diplomático, abogado de la Pontificia Universidad Católica, y también sumamos a Evgenia Fediakova, espero haberlo dicho bien, académica e historiadora también de la USACH. Pablo, Evgenia, ¿cómo están? Bienvenidos a Mega Noticias. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, saludarlos. Buenas tardes, Pablo. Evgenia, quiero partir contigo también, de tus primeras impresiones respecto de el fallecimiento, que a esta altura del partido ya está completamente confirmado, ¿no? Por todos los medios alrededor del mundo, pero principalmente por los medios más importantes de Rusia. Evgenia. Muy bien, acabo de saber sobre el fallecimiento de Mikhail Gorbachev, y para mí en persona esta noticia produjo mucha pena, porque esta figura política, este líder de la ex Unión Soviética, cambió todas nuestras vidas. Él cambió al país, cambió el mundo, el orden internacional, y para nosotros que éramos estudiantes a principios de los años 90 en la Unión Soviética, nos dio toda la libertad, posibilidad de hablar, acceder a nuevos mundos, acceder a nueva literatura, libertad de viajar. Perdimos miedo con Gorbachev de hablar, de reunirnos, de pensar, de redactar. Y claro que en ese sentido Gorbachev, que era uno de los autores del término de la Guerra Fría, una persona que terminó con la Guerra Fría, terminó con la guerra en Afganistán, que debido a su política de perestroika derribó a varios muros, tanto materiales como ideológicos. Claro que gran cantidad de los ciudadanos exsoviéticos deberíamos estar eternamente agradecidos por lo que él había hecho para nosotros, nuestra generación, y para el mundo entero. Mira, es la mirada justamente que tiene Evgenia también, que nos está diciendo que ella en lo personal también tiene mucho agradecimiento respecto de la figura, respecto de la obra también, ¿no? De Gorbachev, el padre del Glasnost. Estaba hablando también de la transparencia, de la apertura, de la modernidad, el padre también de la perestroika, de las reformas, de los cambios. Pablo, ¿cómo recibes también esta noticia, ¿no? Como ex diplomático, como abogado, ¿cómo lo observas tú, la importancia mundial de esta figura? Bueno, en lo personal me impacta porque cuando Gorbachev asume en la Unión Soviética, yo estaba a cargo de la Embajada de Chile en Rumania, detrás del muro, y era la única embajada que tenía Chile en esa época en la Europa del Este, así que lo seguí muy de cerca toda su actuación en esos momentos de la perestroika y la glasnost, como dices tú. Yo me atrevería a agregar que podría ser considerado uno de los hombres claves del siglo XX, que le cambió el mundo bipolar por la globalización, o sea, fue precursor en ese sentido desde un punto de vista político, sociológico, y creo también que privilegió al individuo por sobre el Estado, como escribió alguien en su historia. Creo que personajes como él, si bien es cierto, no fueron a la larga muy reconocidos en su propio país políticamente, digo, tuvieron un papel muy importante en lo que es la historia de la Unión Soviética y de la Federación de Rusia hoy día. Sí, llama la atención ese comentario que haces, porque efectivamente, y acá quiero sumar nuevamente a Evgenia, yo no sé si se le dio la importancia que él tenía, como la importancia de la figura internacional en los últimos años, ¿no? Sabemos que ahora tenía 91, falleció, pero tuvo incluso intentos de querer ser presidente, no tuvo mucho apoyo. ¿Qué pasó con la figura de él una vez que dimite, que ya no es presidente, ¿no? ¿Qué pasó ahí, Evgenia? ¿Por qué perdió quizás esa popularidad? Porque tú dices que lo ves como un líder. A ver, en la memoria histórica de los rusos postsoviéticos, la figura de Gorbachev siempre estaba en dos colores, en blanco y negro. Y en blanco era justamente, el color blanco está vinculado con su legado de tratar de combinar el comunismo con la democracia, respetar derechos humanos, no utilizar la violencia contra los movimientos separatistas. Él fue muy apreciado en Europa Occidental, en el Occidente en general, justamente por tratar de
crear este acercamiento entre este soviético y el oeste capitalista. Él trató de sí, implementar la cultura de la paz, condenar siempre a la guerra, a ayudar a unificar a Alemania y garantizar la no intervención en la Unión Soviética en los asuntos internos de los países de ex pacto de Varsovia. Sin embargo, en la opinión pública nacional soviética y posteriormente rusa, Gorbachev quedó como el líder demasiado sumiso al occidente, que hizo demasiadas concesiones a la OTAN, a Estados Unidos, que no negoció de una manera muy fuerte por la unificación de Alemania, por salir tan rápidamente de Europa Oriental. Y de hecho los sectores más nacionalistas rusos lo acusan en perder la Guerra Fría, lo acusan de que la Unión Soviética fue derrotada en este conflicto ideológico. También lo vinculan con la caída de la Unión Soviética, con empeoramiento de estándares de vida de la gente soviética, sin considerar que Gorbachev no quería desintegrar la Unión Soviética, sino que todo lo contrario, la quería salvar, la quería democratizar, la quería acercar al mundo democrático occidental, pero eso no fue apreciado al interior del país y esta pérdida del país es lo que no le perdonan a Gorbachev a los ciudadanos rusos ahora. Por eso nunca pudo volver a la política ni siquiera postular a la presidencia, justamente por eso, porque lo consideraron responsables por todos los males que tuvo que pasar Rusia post caída de la URSS en 91. De hecho, acá en Chile, Pablo, hay un dicho un poco coloquial, ¿no? Que lo había dicho Fernando Wilson también antes, que a él le pasaron una especie de fierro caliente, un poco lo que está diciendo Evgenia, ¿no? Él se hizo cargo de la Unión Soviética e inmediatamente cuando él asume dice estamos aquí con un estancamiento económico tremendo y tenemos que sacar adelante esto con reformas, tenemos que modernizarnos. O sea, él hizo un intento ahí importante por justamente salvar, entendemos, ustedes corríjanme, la Unión Soviética, Pablo. Mira, yo estoy en términos generales de acuerdo con lo que dice Eugenia, que ella con mucha autoridad lo dice, pero tengo algunos matices en cuanto a lo que tú aseveras. Creo que quizás Gorbachev llegó al poder por una serie de circunstancias que a veces los hombres se dan una vez en la vida y se le dio a él, cuál es que él no estaba ni el primero ni el segundo en la línea manda, pero sí era parte del comité central del partido de los más jóvenes. Y se murieron sus tres predecesores en un plazo de 1 año y medio, que fue Andropov, que era el jefe de la KGB, que quería otro sistema para la Unión Soviética, Chernenko, que era un hombre que fue de transición, pero que también se murió, y llegó Gorbachev. Y Gorbachev implementó lo que se requería por todo el mundo, que era que no era sostenible en ese momento la Unión Soviética cuando estaba en ese minuto un cambio radical en el mundo en cuanto ya habían indicios y comienzos de globalización, ya era imposible tapar el sol con el dedo. Creo que en ese sentido Gorbachev asumió bien su papel y creo que cometió algunos errores, por supuesto, en lo que se refiere a la gradualidad, en lo que se refiere quizás muy rápido, hizo, como dije yo al inicio, privilegió el individuo por el Estado, hizo cambios importantes que liberó presos, liberó al premio de Nobel de Sájarov, que estaba preso, lo permitió que se distribuyera por ahí. Habían muchas dificultades de mantener integrado el país. Boris Yeltsin, que estaba de presidente de una de las repúblicas, era un enemigo de él en ese momento. Después la vida lo llevó y tuvieron más respeto el uno con el otro. Y creo que se le presentó una situación donde la ola de Europa del Este, el Pacto de Varsovia, que venía muy de capa caída, con una presión muy grande de liberarse y de cambiar y de acercarse a Europa, con una también atracción de Europa, el imán de Europa era muy fuerte y ha seguido siendo. Y creo que una vez más la figura de Gorbachev, que se proyecta, y estoy de acuerdo en eso y muy bien, en la historia de la Unión Soviética, creo que va a ser un referente muy importante para lo que está sucediendo hoy día en Rusia. Creo que se va a abrir un debate muy importante porque la historia se está tejiendo al revés.
Gorbachov, como muy bien dice Evgeny, iba acercándose a los valores de la cultura occidental propiamente, y hoy día hay una idea de nuevo de volver a la tercera Roma, a la cultura rusa que no es ni oriental ni occidental y que tiene la particularidad de ser uno de los rectores, o sea, la intención de mantener siendo uno de los rectores de la organización de la agenda mundial nueva. Y creo que la figura de Gorbachov, en su relación con Europa y con Estados Unidos, en su distensión de lo que significaba el enfrentamiento, la tensión estratégica, creo que fue muy importante en el tema de derechos humanos, etc. Creo que por ahí hoy día va a haber una reflexión muy grande y ¿por qué digo esto? Porque hay que recordar que cuando Gorbachov hace el referendo para seguir con la Unión Soviética y fue el primer presidente de la Unión Soviética como el título de presidente, ganó el referéndum, pero inmediatamente después, acicateado por Boris Yeltsin, Bielorrusia y Rusia y Ucrania fueron los primeros que quisieron independizarse, quisieron salirse de la Unión Soviética y dar por terminada la cosa. Y creo que esas historias se repiten, que es una historia bastante que la conocemos algunos, unos más que otros, estoy seguro que Yenia la conoce muy bien y lo ha dicho muy bien, pero creo que es un referente importante de lo que fue el siglo XX de cara al cambio de la agenda del siglo XXI. Evgenia, justamente ya que ha estado escuchando también las palabras de Pablo, ¿alguna reflexión respecto de lo que él está diciendo de cara a lo que va a ser quizás la forma en que hoy día los rusos y las rusas van a pensar, van a reflexionar respecto de la figura de Gorbachov, tanto en el pasado, pero también proyectándola a la situación actual, ¿no? Oh, sí, claro, yo creo que la sociedad rusa actual está totalmente dividida en los partidarios de Gorbachov, de los valores democráticos y liberales, y los contrincantes de Gorbachov que lo condenan, lo denuncian y no lo pueden perdonar por cómo terminó la Unión Soviética. Los círculos más nacionalistas, diría yo, más conservadores. Pero sí, yo creo que Gorbachov se va a quedar en la memoria histórica de la humanidad como una de las figuras más importantes de la historia del siglo XX, que cambió el rumbo de la historia, cambió el mundo de la política internacional. Y yo quisiera recalcar que los sectores que lo apoyan y lo siguen valorando siempre van a apreciar y van a agradecer a Gorbachov por cumplir con los compromisos de no usar la violencia, por no intervenir en los cambios de regímenes comunistas en los países de Europa Central y Oriental, por nunca enviar las tropas para aplastar a los movimientos separatistas en los países bálticos o en Georgia. Él siempre buscaba el diálogo, negociación, el compromiso. Él prefería parecerse débil y no tan fuerte para evitar el conflicto violento. Y claro que para esta apreciación de la democracia, de derechos humanos civiles, por búsqueda permanente de la paz nacional e internacional, él siempre va a ser valorado y respetado por la gente democrática, por los intelectuales rusos que a él le deben su libertad física, porque, como dijo Pablo, él liberó de las cárceles a los principales líderes de la disidencia soviética, pero también por la libertad de expresión, de pensamiento, por, como ya había dicho, por haber perdido miedo a ser un ser humano libre. Y por lo tanto, claro que la figura de Gorbachov va a ser inapreciable a lo largo de los próximas décadas. Evgenia, Pablo, vamos a revisar juntos algunas reacciones, ¿no? Ya están surgiendo las primeras, tenemos justamente en pantalla preparado, señor director, la reacción de Boris Johnson, ¿no? Me entristece saber de la muerte de Gorbachov, dice el primer ministro de Reino Unido. Siempre admiré el coraje, la integridad que mostró al llevar la Guerra Fría a una conclusión pacífica, algo justamente que destacaba Kenia. En una época de agresión de Putin en Ucrania, su incansable compromiso de abrir la sociedad soviética sigue siendo un ejemplo para todos nosotros. Ahí está el mejor ejemplo de cómo se puede retrotraer un hecho de la actualidad, un hecho del pasado, una vida del pasado, a un hecho de la actualidad, Pablo.
Sí, y yo creo que efectivamente, en la línea de lo que estábamos conversando, creo que la figura de Gorbachev es una figura que nos permite mirar la agenda internacional con un criterio de que es una situación de continuidad la agenda, no es una foto solamente de un momento. Y creo que Gorbachev, como muy bien lo dijo antes Eugenia, creo que con sus luces y sus sombras, porque él venía de ser miembro del Comité Central de la Unión Soviética, el último Comité Central, donde durante el mandato de Andropov, obviamente que a lo mejor él era la minoría, pero obviamente que también tiene una historia esa participación. Creo que Gorbachev fue un hombre que captó muy bien los vientos de cambio de la historia y el papel que podía tener la Unión Soviética en ese cambio, en ese momento de cambio. Y creo que no fue bien entendido. Por eso, esa figura de referente para ver lo que ha sido la agenda mundial y lo que ha sido su figura en lo que es cómo se escribe la historia, porque al final es una cosa cómo se escribe la historia y otra cosa es, nosotros conversamos de la memoria histórica. Y la memoria histórica, obviamente, en la cultura rusa, no está muy dada por los personajes que participan, sino que más bien por los hechos que la han estructurado y ha sido su arquitectura de la historia. Y creo que aquí hay un referente o una excepción, quizá, que es en la historia moderna de la Unión Soviética y de Rusia. Creo que Gorbachev tiene un lugar de privilegio y estoy seguro que su figura va a animar a una reflexión profunda para hoy día los jóvenes rusos, que no se sabe muy bien cuán divididos están, como dice Eugenie, para ver si verdaderamente ese espíritu de acercarse a Europa y ser la Rusia un país de Europa que contribuye al desarrollo, al cambio climático, a la democracia, está todavía presente en el alma rusa del siglo XX. Un país abierto, un país conectado, ¿no? Un buen vecino, se podría decir. Así es. Estoy viendo además, Pablo, esta desconexión que hay. Evgenia nos puede dar un poco más de luz respecto de cómo se ve esto desde el punto de vista de la cultura, ¿no?, rusa, pero en los últimos años aparentemente el pago en el fondo de la historia fue bastante ingrato aparentemente con Gorbachev. Estaba viendo que el año pasado, de hecho, cuando cumple 90, y esto fue noticia en varios portales, no se hablaba de la soledad del referente, de la soledad de quién fue su líder, de quién fue un personaje histórico, ¿no? Que apagaba la vela de los 90 años, que estuvo muy solo, que estaba muy solo y que estaba muy aislado además durante la pandemia con un estado de salud muy frágil. Entonces ahora nos enteramos de esto y mucha gente dice, oye, pero yo estoy viendo en redes sociales y dicen, ¿estaba vivo? ¿Dónde vivía? O sea, como que hay una desconexión completa. Perdona, sí, yo entiendo lo que tú dices, pero hay que ver también la historia de Gorbachev después de que sale de la política. Exacto. Él, cuando deja de ser presidente, él sale y lo cambian, pierde. Él sigue en la política un tiempo. Intenta, como muy bien se dijo acá, intenta ser presidente de nuevo, candidato de nuevo. Fundó 3 partidos diferentes, donde no obtuvo mucha aprobación. Y creo que después alguna gente y algunas empresas que siempre están detrás, trataron de incorporarlo a lo que se llama las luces de los escenarios, la farándula, el show business. Él, claro, pero él lo puso muy bien porque tenía una fundación detrás y tenía una mujer muy carismática que vivió hasta el año 99, creo, ella. Y creo que eso lo hizo ser un personaje muy popular en Occidente y principalmente él decía que toda esta farándula, entre comillas, o participación con las luces, tenía que ver para atraer recursos a su fundación, que era pensando en los niños del futuro, que eran niños que iban a vivir supuestamente en democracia y en un desarrollo sostenible. Entonces, creo que eso le hizo perder imagen también en Rusia. Yo creo que la historia rusa es una historia muy fuerte, muy conocida, de muchos altos y bajos, de mucho sufrimiento también y de mucho enfrentamiento. Y creo que eso hay que tomarlo en cuenta para el juicio que le hacen a él. Pero como muy bien dijo, o dijimos en su momento, que era quizá uno de los hombres más emblemáticos del siglo XX, porque fue
no solo cambió la historia política, sino que cambió el mapa geopolítico mundial. Fue uno de los que permitió que eso cambiara y que muchos pueblos y situaciones de culturas accedieran a los progresos y a los signos del desarrollo. Hay que ver que con él se retira Rusia de Afganistán, sí, hay otros, se liberan los países del este, hay una cantidad de cosas, como bien dijo, y lo reitero, privilegió al individuo por el Estado, y creo que en eso fue un ruso de tomo y lomo. Muy bien, Pablo Cabrera, Evgenia Fediakova, muchísimas gracias por comentar esta noticia, por enterarse de esta noticia y por comentarla también junto a nosotros acá en Mega Noticias. Que tenga muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós, Eugenio. Adiós. Bien, ahí incluso despidiéndose en cámara se notaba que se conocían también nuestros entrevistados comentando la noticia, sin duda alguna, la noticia internacional del momento. Con esta pausa vamos y volvemos con más informaciones acá en Mega Noticias. Alerta, no se vayan. Vuelve Super Week a Pedidos Ya Market, solo hasta el 31.